Buenos días chicos, si estás viendo este video en la mañana, buenas tardes si lo estás viendo en la tarde o buenas noches si lo estás viendo en la noche. Hoy vamos a ver un tema muy importante y vamos a ver el tema de los seres vivos y vamos a ver los grupos taxonómicos y los reinos de la naturaleza. Yo sé que te va a interesar mucho este tema, así que vamos a verlo. Muy bien chicos. Grupos taxonómicos de los seres vivos. Entonces vamos a mirar qué estudia la taxonomía. Entonces decimos que la taxonomía es la ciencia que se encarga de clasificar los organismos, si son animales, si son plantas, si son microorganismos, de nombrarlos y describir, de establecer los parámetros de diferencia, creando familias, ramas y conjunto de razas. Entonces, ese es el trabajo de la taxonomía, de clasificar a los seres vivos, de nombrarlos, darles un nombre y de describirlos como son y de diferenciarlos de otros seres vivos. Y allí es donde se crean las familias, las ramas y los conjuntos de raza. Entonces, eso es lo que estudia la taxonomía. Seguimos. Los grupos taxonómicos tienen unas categorías y esas se llaman categorías taxonómicas. La clasificación establece una serie de grupos o taxones en disposición jerárquica. Quiero que veas, mira, aquí tengo mi circulito amarillo y el circulito amarillo, mira, vamos a ir de la más sencilla a la más complicada y para eso hice esta escalerita. Entonces, la primera categoría taxonómica es la especie, que es la unidad mínima. Después viene el género, después viene otra categoría que se llama la familia, después otra categoría que es el orden, después otra categoría que es la clase, otra que es el filium, que ya vamos a ver qué es, sigue otra categoría que es el reino y por último la más grande que es el dominio. Entonces estas son las categorías taxonómicas de la más sencilla a la más elaborada. Empezamos con la especie y terminamos con el dominio. Ya te voy a explicar de qué se trata cada una de ellas. Así que seguimos. Categorías taxonómicas. Las categorías son niveles de importancia que el hombre inventó para encontrar un orden adecuado a la naturaleza. Y ellas son, ¿se acuerdan de la escalerita? Muy bien, empezamos con las especies, que es un conjunto de individuos. Entonces vamos a ver al ser humano, al hombre. Al hombre se le llama Homo sapiens. Entonces, el hombre como especie pertenece a los sapiens. Esa es la especie, es el conjunto de individuos. Después viene el género, que es el conjunto de especies. Nosotros los seres humanos o los Homo sapiens, ¿cierto? Somos de la familia o de la especie de los sapiens, pero tenemos un género que es el Homo, que Homo significa pensante, o sea que somos seres pensantes. Ese es nuestro género. Después sigue la familia, que es el conjunto de géneros. El ser humano o el Homo sapiens pertenece a la familia de los Hominidae, que significa que pueden andar, que pueden erguirse, ¿cierto? Andar derechitos. El orden es un conjunto de familia. Entonces nosotros pertenecemos a la orden de los primates. O sea que tenemos unas extremidades inferiores como los pies y unas extremidades superiores como son los brazos. Viene la clase, que es el conjunto de orden. El ser humano tiene una clase que es mamífero, que significa que nosotros nacemos del vientre de nuestras mamás. Esa es la clase. Viene la segunda, que es el filium o división, que es el conjunto de las clases. Entonces nosotros tenemos una clase como ya el filium, que es vertebrados, o sea, tenemos una vértebra y por esa razón nosotros podemos andar en dos pies, ¿cierto? Y por último, el reino, que abarca los seres de la naturaleza. Existen, aquí dice que 3, pero hay una pequeña equivocación, son 5 reinos de la naturaleza.
y entonces nosotros pertenecemos al reino animal. Entonces, estas son las categorías taxonómicas y así con cada especie de seres vivos, los científicos o los taxónomos pues dividen a los seres vivos en diferentes grupos. Un poquito complicado, ¿verdad? Pero a medida que vayamos haciendo ejercicio yo sé que se te va a hacer más fácil. Bien. Ahora vamos a ver los 5 reinos que yo les contaba. Pero antes voy a hacerte una introducción sobre los reinos y sobre los seres vivos. Entonces, a continuación se explica brevemente el reconocimiento, la descripción, la clasificación de los 5 reinos de los seres vivos, los cuales son de gran importancia en nuestro medio. El objetivo es dar una explicación detallada sobre cada reino tomando en cuenta la relación y agrupación de los organismos que lo componen, como las semejanzas, diferencias y comportamientos. Vamos a ver qué características tienen los seres vivos. En nuestro planeta hay una gran variedad de seres vivos, algunos muy grandes, otros más pequeños y algunos diminutos que solamente se pueden ver en el microscopio. Los seres vivos son aquellos que tienen vida. Son toda la variedad de seres que habitan nuestro planeta. Los seres vivos tienen unas características específicas. Ejemplo, en la naturaleza existen seres inertes, que significa que sean seres inertes, que no tienen vida, como las rocas, el aire, y los seres vivos, como las personas y los animales y las plantas, tienen esa vida y se caracteriza porque todo ser vivo nace, se alimenta, crece, se relaciona, se reproduce y muere. Entonces aquí tenemos otra vez nuestro circulito amarillo y tenemos el ciclo de la vida, que es la característica de todos los seres vivos, que es nacen, se alimentan, crecen, se relacionan, se reproducen, envejecen y mueren. Esa es la característica de los seres vivos, mientras que los seres inertes son todos aquellos seres que no tienen vida. Muy bien, esa es la característica de los seres vivos. Interesante, ¿cierto? Continuamos. Yo les había hablado que en la naturaleza hay 5 reinos. Entonces, todas las formas de vida conocidas se reúnen en grandes grupos, a los que llamamos reinos. Todos los individuos del mismo reino tienen las características básicas o iguales. La clasificación más utilizada agrupa a los seres vivos en 5 reinos. Entonces vamos a ver los reinos y después los vamos a explicar uno por uno. Entonces vuelvo con mi círculo amarillo y tenemos los reinos. El primero se llama móneras. El segundo se llama protistas. El tercero, hongos o fungi. El cuarto es el reino vegetal y el quinto, el reino animal. Entonces vamos a ver la característica de cada uno de estos reinos. Entonces vamos a empezar con el reino de las móneras. Son unicelulares, o sea, sin núcleo celular, no tienen núcleo. Aquí vemos una célula, esta es una célula, chicos, y esta célula se caracteriza porque no tiene un núcleo aquí en el centro, ¿cierto? Sino que son células que se llaman procariotas y son unicelulares. ¿Qué significa unicelulares? Que tienen solamente una célula. Y procariotas es que esta célula, mira, la que tenemos aquí, se me perdió mi circulito, esta célula que tenemos acá no tiene núcleo. Entonces, por eso se dice que son procariotas. Y este es el reino de las móneras. Muy bien. El segundo reino es el de los protistas. El reino protistas también es unicelular, o sea que es una célula. Dice,
con núcleo definido, o sea que esta sí tiene núcleo. Si ven este circulito que estamos viendo acá, este circulito es el núcleo. Entonces estos seres sí tienen núcleo, aunque sean unicelulares. Pero aquí también me dice que pueden ser pluricelulares. ¿Qué significa pluricelulares? Que puede haber una reunión de células de la misma especie. O sea que a esta célula se le pueden unir muchísimas otras células más. Bien, entonces tenemos el reino de los protistas. Viene otro reino, que este reino es relativamente nuevo, y es el reino de los hongos o fungi, que son eucariotas, o sea, están hechas por células que tienen núcleo, pluricelulares, o sea, que es la reunión de muchas células uniditas, y son heterótrofos. Bien, entonces, ¿qué significa heterótrofos? Mira que son honguitos como lo que nosotros vemos cuando salimos al campo. Bien, viene también el reino vegetal. Este sí ya lo conocemos muy bien. Es el reino vegetal, que son los vegetales están hechas de células eucariotas, o sea que tienen núcleo, son pluricelulares, o sea que la reunión de muchas células forman una hojita, forman tejidos, como les decía, y son autótrofos. Bien. Y los animales también tienen células eucariotas, son pluricelulares, que forman tejidos y son heterótrofos. Bien, entonces, chiquitos, quiero que aquí hay unas palabritas que pueden ser un poco complicadas. Heterótrofos significa que ellos tienen que buscar su propio alimento. Por ejemplo, aquí tenemos, mira, en los animales nos dicen que son animales heterótrofos, o sea que este animalito que es como un jaguar, tiene que buscar sus presas para comer. Mientras que los autótrofos, mira, como las plantas, aquí tenemos los arbolitos, ellos recuerdan que fabrican su propio alimento por la fotosíntesis. Entonces, los autótrofos significa que ellos fabrican su propio alimento. Y los heterótrofos significa que ellos tienen que buscar su alimento, como los animales o como los hongos, que también tienen que buscar su propio alimento. Entonces, ya tenemos los 5 reinos de la naturaleza: móneras, protistas, hongos o fungi, vegetales y animales. 5 reinos de la naturaleza. Interesante. Muy bien. Ahora, para que tú lo veas en un video muchísimo más agradable, quiero que lo veas para que aprendas un poco más. Yo sé que te va a gustar. Los reinos de la naturaleza son la forma en cómo la biología clasifica a los seres vivos. Pero, ¿qué son los seres vivos? Es toda entidad capaz de nacer, alimentarse, crecer, reproducirse, convivir, adaptarse y morir. Hace mucho tiempo, en el siglo IV a.C., es decir, hace más de 2400 años, el gran filósofo Aristóteles dividió a los seres vivos en 2 reinos, el vegetal y el animal. Aristóteles era un gran observador de la naturaleza y es considerado el primer biólogo. Con el paso del tiempo y gracias a la invención del microscopio, los científicos se dieron cuenta de que los microbios tenían ciertas características diferentes a los animales y vegetales. Entonces se nombró el tercer reino, como el reino protista. Más adelante, un cuarto reino llamado el reino mónera y finalmente el más nuevo, el reino fungi. Pero esta clasificación sigue cambiando y actualizando conforme avanza el estudio de la biología. Ahora hablemos de las características de cada uno de los reinos. Comencemos con el reino protista. Su nombre deriva del griego que quiere decir primeras criaturas. Son organismos microscópicos, la mayoría de una sola célula, es decir, unicelulares, y algunos pocos son multicelulares. Y aquí aprenderás una nueva palabra, son eucariotas.
quiere decir que sus células tienen un núcleo definido, como puedes ver en la imagen. Pueden vivir en el agua, en la tierra y en algunas plantas. Algunos ejemplos de seres vivos protistas son algas y amebas. Continuemos con el reino Monera. En este reino están incluidos todos los seres microscópicos de una sola célula. Son también células sin núcleo, por eso se les dice procariota. Son básicamente bacterias y cianobacterias. La importancia de este reino, entre otros, consiste en que las bacterias descomponen la materia orgánica en materia inorgánica, que es reutilizada por las plantas. Sigamos con el reino de los hongos, o el reino fungi. A este reino pertenecen organismos eucariotas, es decir, con núcleo definido, todas las setas, levaduras y mohos. Aunque parecen plantas, no lo son, pues no pueden realizar la fotosíntesis o nutrirse a través de la energía solar, sino que descomponen la materia para alimentarse. Los hay microscópicos como la levadura y macroscópicos como las setas. La penicilina, un antibiótico muy importante para tratar infecciones, proviene de un hongo llamado Penicillium. Pasemos ahora al reino vegetal. A este reino pertenecen todos los seres vivos capaces de hacer fotosíntesis. Son organismos pluricelulares. Esto quiere decir que contienen múltiples células. Las plantas generan su propio alimento, excepto las carnívoras, que se alimentan de otros animales. Las plantas también respiran, pero no se pueden mover. El reino vegetal es imprescindible para la vida, ya que producen oxígeno para nosotros y ayudar a controlar los gases nocivos para la atmósfera y ayudar a evitar inundaciones. Por si fuera poco, de ellas podemos alimentarnos y producir otras cosas de utilidad humana. Y por último, hablemos del reino animal, al cual pertenece también la raza humana, es decir, tú y yo, ustedes, ellos, nosotros, tu mascota y todos los animales conocidos. A este reino pertenecen todos los organismos pluricelulares. Nos alimentamos de otros organismos, nos podemos mover y se pueden dividir según algunas características, como si son vertebrados o invertebrados, mamíferos, ovíparos, acuáticos, terrestres, etcétera, etcétera. Y así hemos llegado al final de este video. Hay aún más características de cada uno de los reinos que te invito a investigar por tu cuenta y aprender del fascinante mundo de la biología. Hasta la próxima, amigos. Muy bien, entonces chicos, mira qué interesante los 5 reinos de la naturaleza y los grupos taxonómicos que nos ayudan a organizar todos los seres vivientes de nuestro planeta. Entonces, junto con este video, como siempre, hay un taller que tú tienes que desarrollar y te invito a que lo hagas y lo envíes, lógicamente, al correo cienciasandamian@gmail.com. Y chicos, espero que te haya quedado claro y si tienes alguna pregunta, no dudes en realizarla en el directo. Chao.